Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de enfrentando dificultades. Todas las personas enfrentamos dificultades, problemas, situaciones, a veces como resultado de nuestros propios errores o a veces por circunstancias ajenas. Si vamos a la palabra de Dios, la Biblia, en el Antiguo Testamento encontramos al profeta Habacuc, donde él relata la destrucción de su pueblo, del pueblo de Dios, en manos del ejército de Babilonia, el destruidor, el afligidor. Y en este caso, esta dificultad fue fruto de la maldad del hombre, de la injusticia, de la desobediencia del pueblo de Dios, y que fruto de esto Dios juzga con justicia y permite que la destrucción se levante, en este caso Babilonia. ¿Y qué ocurre? Habacuc capítulo 3, versículo 6. Dice el profeta Habacuc, dice, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. ¿Qué está queriendo decir el profeta Habacuc? Que él cae con temor esperando esa catástrofe que va a afectar a su pueblo, fruto de que los invasores, Babilonia, los atacara y los destruyera. Entonces se ve enfrentado a este dolor, a esta aflicción Habacuc. Y él está consciente de la maldad del hombre, de la violencia, de la injusticia del ser humano. Y en particular del pueblo de Dios, como ha sido desleal, traicionero para con su Dios, Jehová, que es nuestro Padre Celestial. Esta es la aflicción que enfrenta Habacuc. Y él clama a Dios. Dios es amor. En medio de estas circunstancias, Él cuida a sus hijos. Dios te amó tanto y nos ha amado tanto que ha dado a Jesús para salvarnos. Ahora, si tú eliges apartarte de Jesús, apartarte de la sombra de protección que Dios da, entonces te expones. Y esta es una causa por la cual muchos enfrentan dificultades. El apartarse de hacer la voluntad de Dios. Te ruego que no lo hagas. Te ruego que seas humilde, que ames a Jesús y que le obedezcas, que obedezcas a Dios para que tengas su presencia y su protección en tu vida. En caso contrario, la destrucción se acercará y puede tocar tu vida. Dios es justo, Él es bueno y protegerá a los suyos. Y por otro lado, Él juzga con justicia y su presencia se aparta cuando sus hijos son rebeldes y le dan la espalda, se alejan de Él. Habacuc clama a Dios cómo enfrentar esta situación.
Si leemos Habacuc capítulo 2, versículo 4, Dios le declara a Habacuc, dice que he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué le quiere decir nuestro buen Padre Celestial a Habacuc? Que en medio de las dificultades, el que es justo, el que es un hijo de Dios de verdad, vivirá por la fe. La fe en Jesús. Será fiel, se humillará y obedecerá. Clamará cada día a su Dios, en medio de las dificultades, en medio de la confusión, en medio del dolor, y la gracia de Dios lo alcanzará. Sin embargo, aquel cuya alma no es recta para con Dios, se enorgullecerá. Es decir, se va a rebelar cuando hay dificultades. Se apartará de Dios cuando hay circunstancias que no le acomodan. Por eso te ruego que si estás enfrentando dificultades, problemas, situaciones difíciles, si has sido tú el culpable, entonces te invito a arrepentirte y pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y recibirás el perdón y la misericordia. Te arrepientes, ordenas tu vida y le buscas, yendo a Jesucristo. Tal vez eres cristiano, pero estás en desobediencia o en desamor. Y están empezando a venirte circunstancias difíciles. Humíllate ante Dios. Pídele perdón a Dios en el nombre de Jesús y ordena tu vida. Apártate del pecado y santifícate, porque Dios te ama. Y muchas circunstancias difíciles que se enfrentan es fruto de la desobediencia o de la rebelión. Entonces, no te enorgullezcas, sino que sé humilde, humíllate, busca a Jesucristo y permanece en Jesús, para que así enfrentes las dificultades y la gracia de Dios te ayude. Y si estás enfrentando situaciones donde tú eres inocente, es decir, una prueba, entonces refúgiate en Jesús. Corre a Jesucristo, que Él sea tu seguridad, en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Independiente de las circunstancias, permanece humilde, no te enorgullezcas. Ama a Jesús, santifícate, apartándote del pecado y consagrándote a Dios, para que su gracia, la gracia de Jesucristo, esté en tu vida y te ayude y puedas vencer. Cuando Habacuc entiende esta situación de que por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, él debe permanecer confiando y esperando en oración. Entonces, él declara estas palabras. Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, en nuestro Abba Padre, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies
como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, ¿qué declara el profeta? Aunque hayan problemas económicos, hay necesidad. Aunque la crisis climática cada día está aumentando, hay guerras en diferentes lugares y hay muchas dificultades. Muchas de ellas son culpa del ser humano que ha caído en rebelión, en maldad e iniquidad. Pero en medio de estas circunstancias, y aún las que vendrán, recuerda que estamos en el tiempo final y en poco tiempo más comenzará la tribulación final. Y en medio de todo eso, por sobre esas circunstancias, decido confiar en Dios. Confía en Jesucristo. Ámalo, búscale, obedécele. Que Él sea tu paz, tu confianza, que sea tu refugio, porque Él te sostendrá, te proveerá, te guardará. Y si debes cruzar por circunstancias duras, Él te fortalecerá. Si vamos al Nuevo Testamento de la Biblia, nos vamos a encontrar con este mismo contexto de enfrentar dificultades. Recuerda que nuestro amado Jesucristo tuvo que pasar por una tremenda aflicción, una prueba, donde Él, en amor y obediencia al Padre, y también amor a cada uno de nosotros, Él vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados, al morir en una cruz, como un cordero santo y limpio, y de esta forma salvarnos, para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna, tenga salvación. Jesús se vio enfrentado a una gran prueba. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 17, declara: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Nuestro amado Jesucristo va a Jerusalén sabiendo lo que le espera, sabiendo que se verá enfrentado a una tremenda aflicción, a un tiempo profundo de tribulación, donde sería injustamente acusado por los religiosos, sería ofendido, humillado, golpeado, azotado, crucificado, porque Él iba a dar su vida para salvarnos. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración donde podrás rendir tu vida a Jesucristo, porque Él te ama y Él dio su vida por ti. Él es bueno, Dios es bueno. Jesucristo revela el carácter de nuestro Padre Celestial, amor sacrificial. Dios es justo y juzga con justicia, y Él es amor. Por eso dio a su Hijo. ¿Quién sería capaz de dar a su Hijo para pagar por el pecado de otra persona? Solo Dios demostró su amor profundo, al dar lo más preciado, su Hijo unigénito, Jesucristo, para salvarnos.
Entonces nuestro amado Jesús sufrió muchísimo. Esta era una prueba. Tenía que enfrentar situaciones injustas, situaciones muy difíciles, donde Él era completamente inocente. Entonces Él va a Jerusalén, sus últimas 24 horas antes de ir a la cruz. Él cenó con sus discípulos. En Mateo capítulo 26, versículo 18. Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre, le dice a sus discípulos, y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús preparó su última cena, donde Él declara que el pan que Él comparte con sus discípulos es partido simbolizando su cuerpo que iba a ser partido por nosotros. Iba a ser hecho una llaga, destruido físicamente con latigazos y golpes para salvarnos. Y en la misma cena Él comparte esa copa de vino que representa su sangre, esa sangre del nuevo pacto. Y dice el versículo 20 de Mateo 26 que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Él ya sabía que poco tiempo antes Judas lo había ido a ofrecer a los religiosos. Lo fue a vender por dinero. Y como dice Mateo capítulo 26, versículo 16, Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Piensa en la dificultad emocional, la tristeza profunda de nuestro amado Jesús al saber que Él va a morir y que uno de sus discípulos cercanos lo va a vender. Jesucristo también declara que esa noche las tinieblas se iban a levantar. La potestad les era dada para que los espíritus malignos usaran a las personas para actuar sobre su cuerpo, afligirlo y llevarlo a una cruz. Y si seguimos leyendo Mateo capítulo 26, versículo 31, Jesús les declara a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Se van a turbar, me van a abandonar. Y añade respecto de Pedro, versículo 34 de Mateo 26. De cierto te digo que esta noche, le dice a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es decir, Pedro negará a Jesucristo. Dirá que no lo conoce, traicionará a su maestro. ¿Entiendes? Estas últimas 24 horas, tan difícil que experimentó nuestro amado Jesús, siendo Él inocente, pagando por nuestros pecados. El dolor, la soledad, la tristeza, todas las cosas a las cuales se vio enfrentado, la traición, la injusticia, la humillación. Si seguimos leyendo, a continuación, Él va al Monte de los Olivos a orar. Porque en los momentos difíciles hay que orar a Dios. Hay que clamar a Dios en el nombre de Jesús para que seas fortalecido en las circunstancias que enfrentes. Si fuiste responsable, te arrepentirás y pedirás misericordia. Y si es una prueba de algo donde tú eres inocente,
Clamarás y pedirás misericordia. Dios te ayudará. Cuando fue al Monte de los Olivos, a un lugar llamado Getsemaní, nuestro amado Jesucristo se angustió y entristeció en gran manera. Con esto, nuestro amado Jesús quiere que sepas que Él te entiende cuando pasas por angustia o tristeza, cuando hay dificultad. En esta situación, Él clamó al Padre y le pidió si fuera posible que pasara esta situación, se librara de esta circunstancia difícil, pero que el Padre hiciera su voluntad. En este caso, nuestro amado Jesucristo se bebió esta copa de aflicción, pasó por el dolor, hizo la voluntad del Padre y fue fortalecido a través de la oración. Esto nos enseña que cuando enfrentemos diversos dolores, situaciones de cualquier tipo, quizás una enfermedad o una pérdida de un ser querido, en medio de la circunstancia, clama a Dios en el nombre de Jesús. Que Jesucristo sea tu refugio, que Dios sea tu refugio para que puedas vencer la situación y ser fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Recuerda lo que nuestro Dios le dijo a Habacuc: el justo por la fe vivirá. Es decir, buscarás humildemente la ayuda de Jesús. Buscarás la ayuda de nuestro amado Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Y Dios te fortalecerá. No te enorgullezcas, como Dios le dijo a Habacuc. El alma de aquel hombre que no es recta se enorgullece, se rebela, renuncia a su fe. Un discípulo de Jesucristo, que es hijo de Dios, se humillará. No se va a rebelar en medio del dolor. Clamará a su Dios y será fortalecido. El amado Espíritu Santo lo fortalecerá. Si seguimos leyendo Mateo capítulo 26, ahora el versículo 45, Jesucristo, en medio de la aflicción, en este huerto de Getsemaní, después de haber clamado a su Padre, vino a sus discípulos y dijo: He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Será la hora de las tinieblas, donde la destrucción operará. Y añade nuestro amado Jesús que se acerca el que le entrega, es decir, Judas. Y a partir de ahí se desata todo un proceso de aflicción, donde aparece Judas con una turba de personas. Besa en la mejilla a Jesús, lo traiciona. Los discípulos huyen. Pedro posteriormente negará a Jesús. Los religiosos se burlarán de Jesús, lo humillarán, llevarán a Jesús a los romanos. Le darán latigazos, golpes, afrentas de todo tipo. Jesús será injustamente enjuiciado y condenado a morir crucificado, recibiendo toda clase de escarnios, humillaciones, muriendo en una cruz. Jesucristo sabe lo que es la tristeza, lo que es la angustia. Él experimentó el dolor. Él sabe lo que es la dificultad. Y Él la soportó y venció porque Él resucitó al tercer día. El poder de Dios, de su Espíritu, levantó a nuestro amado Jesucristo al tercer día.
lo levantó de entre los muertos, resucitó, venció a las tinieblas, venció a la maldad, venció a todo principado y potestad maligna. Y porque Jesucristo vive, nosotros vivimos. Él está a la diestra del Padre. Jesús es nuestro Salvador y Señor. Y cuando termine la tribulación que se aproxima, Jesucristo volverá y volverá a reinar. Y lo esperamos. Entonces, nuestro amado Jesús venció la dificultad, confiando en su Padre Celestial, clamando a Dios, humillándose, siendo fortalecido por Dios. Y Dios quiere que comprendas que cuando enfrentas dolor, aflicción y dificultad, no huyas ni te rebeles, sino que busca a Jesús. Él te ama y te entiende, sufrió por ti. Tu Padre Celestial te ama, dio a Jesús por ti. Lamentablemente el ser humano es rebelde, es orgulloso. El corazón engañoso lleva al ser humano a la violencia y a la rebelión. Por eso nos acercamos a este tiempo de tribulación. Ahora, es importante darnos cuenta que el libro de Juan, del discípulo y apóstol Juan, nos relata que antes de que se iniciara todo este proceso final del arresto de nuestro amado Jesús, antes de eso y posterior a la cena, la última cena de nuestro amado Jesús, nuestro amado Jesucristo habló a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? El libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Jesús habla a sus discípulos. Él les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro amado Jesucristo, después de esta cena, anima a sus discípulos. No se turben, confíen en Dios. Confía en Jesús. Jesús ha preparado lugar en esa morada celestial. Cuando un hijo de Dios fallece, va a estar con Jesús. Jesucristo prometió tomarnos para sí mismo, para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Por eso Jesucristo dice, no temas a la muerte, porque Jesús venció a la muerte. Y cuando partimos de este mundo, nos vamos a su presencia, a estar con Jesús. Así lo declaró también el apóstol Pablo. Y esto se ha ido repitiendo generación tras generación. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro amado Jesús venga. Ahí habrá un arrebatamiento final en su segunda venida. Y estaremos con Jesús para siempre. Y Él reinará en este mundo. Y estaremos sirviendo a Jesús en su reino, en el milenio. Jesús dice, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Este mundo es temporal. Las cosas de esta tierra son temporales. Pero si crees en Jesús, le amas y le obedeces, tienes vida en Él. Permanece en Jesús y nada te separará de Jesucristo. Y estarás con Él por la eternidad. Y eso debe animarte,
por sobre las dificultades que puedas enfrentar. Porque Jesús te ama. Si vas a Él, Él no te rechaza. Solo te ruego que no juegues con el amor de Dios, que no juegues con Jesús. Sé un cristiano de verdad. Permanece amándole, obedeciéndole. A través de Jesús, ama a tu Padre Celestial y obedécele. También Jesucristo añadió en el mismo capítulo 14, versículo 15 del libro de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es que Jesús te ama y Él quiere que tú le ames y le obedezcas para que así permanezcas en Él. ¿Y qué promete nuestro amado Jesús? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el amado Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo que, posterior a la resurrección de Jesucristo, en Pentecostés fue enviado el Espíritu Santo a los discípulos. Y hoy sigue el amado Espíritu Santo habitando en la vida de aquellos que son hijos de Dios a través de Jesucristo. Y el Espíritu Santo quiere que seas un templo de Dios. El Espíritu Santo quiere guiarte, que conozcas a Jesús, que le ames, que le obedezcas, para que así ames a Dios con todo tu ser. Dios es tan bueno, Jesús es tan bueno, que no nos han dejado huérfanos. Por eso a continuación dice Jesucristo que Él rogará al Padre, y así lo hizo, y envió al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice Jesús. Vendré a vosotros. A través del amado Espíritu Santo, Jesús está en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos guía, nos hace entender la Biblia, nos revela a Jesucristo, para así a través de Jesús conocer al Padre. A continuación dice Jesucristo: todavía un poco y el mundo no me verá más. Está hablando de que en pocas horas comenzaría su arresto y finalmente su crucifixión. Por eso el mundo no le vería más. Pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque dijo esto nuestro amado Jesucristo, porque Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Y sus discípulos lo vieron resucitado. Y Jesús vive hoy. Por eso sigue perdonando, salvando, por medio de su preciosa sangre. Nos sigue dando paz, nos sigue dando vida eterna. ¿Y qué más dice nuestro amado Jesús? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí habla nuestro amado Jesús de unidad espiritual. Y recalca: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Entiendes que ser cristiano no se trata de una religión donde vas a hacer actividades a una iglesia? Ser cristiano es una relación de amor, de obediencia a Dios,
a través de amar y obedecer a Jesús, donde le conocerás, donde Jesucristo se va a manifestar a ti por medio del Espíritu Santo. No los días domingos solamente, no, cada día. Cada día puedes conocerle, amarle y tener una relación con Dios. Porque eso es lo que Jesucristo quiere. Relación, no religiosidad. Jesús dijo que teníamos que amarnos como Él nos amó, con un amor ágape, sacrificial, incondicional, el amor de Jesús. Entonces tu vida debe cambiar. Dios no quiere religiosos. Dios quiere hijos que le amen, que tengan una relación cercana, que estén en unidad espiritual. Jesucristo reitera que si me amas, me obedecerás, guardarás mi palabra. Y lo sigue diciendo en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Entiendes? Para que tengas una relación con Dios, tiene que haber amor. Tienes que amar a Jesús. Tienes que amar a tu Padre Celestial y obedecerle para que haya una unidad, para que el Espíritu Santo te guíe, te llene de la presencia de Dios. Porque a continuación Jesucristo dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, Jesús dice, el Padre está diciendo que si no me obedeces, en realidad no me amas. Entonces, si tienes una relación con Jesús, si estás amándole, obedeciéndole, serás fortalecido. En medio de las dificultades podrás atravesar los problemas y Dios te fortalecerá porque habrá unidad espiritual, porque estarás en el Espíritu, amándole y conociéndole. ¿Y qué ocurrirá? Versículo 26 de Juan capítulo 14. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, cuando enfrentas dificultades, problemas, angustias, necesitas que el Espíritu Santo te guíe. Y la religiosidad no te dará eso. Si tienes una relación de amor, de obediencia a Jesús, el Espíritu Santo te guiará, hablará a tu corazón, te hablará, usará la palabra de Dios y tú entenderás y obedecerás y sabrás qué hacer. ¿Quieres vencer las circunstancias difíciles como Jesucristo lo hizo? Tienes que vivir por la fe en Jesucristo, amándole, obedeciéndole, para que tengas esa relación con el Padre y el Espíritu Santo te guíe y sepas qué hacer en la angustia, sepas cómo actuar, qué decisión tomar cuando enfrentes dificultades. Te ruego que lo entiendas. Necesitas una relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Que dice nuestro amado Jesús a continuación a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si amas a Jesucristo, Jesús te dará de su paz. El Espíritu Santo te dará paz. En la dificultad, en el valle de sombra y de muerte, en los problemas, Dios te fortalecerá. Porque lo conoces, porque tienes una relación con Jesús. Jesucristo dice a continuación a sus discípulos que se van a ver enfrentados en pocas horas más a esta tribulación, a esta hora de las tinieblas, donde iban a arrestar a Jesucristo en forma injusta y terminaría en la crucifixión. Jesús les dice en el versículo 20 de Juan capítulo 16, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Es decir, los religiosos creerán que acabaron con Jesús, y los discípulos llorarán de tristeza por la persecución, por el dolor, por la crucifixión de Jesús. Sin embargo, ¿qué dice Jesucristo a continuación? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, porque finalmente, al tercer día, Jesucristo resucitará. Con esto Jesucristo quiere decir, si eres un discípulo, si permaneces en Jesús, amándole, obedeciéndole, apartándote del pecado, santificándote, haciendo la voluntad de Dios para tu vida, teniendo esa relación diaria con Jesús. Aunque hoy puedas estar triste, tu tristeza se convertirá en gozo, porque Jesucristo te dará su paz y Dios te levantará, te dará la victoria, convertirá tu tristeza y tu lamento en gozo, en alegría. Jesús sigue diciendo a sus discípulos que van a enfrentar esta gran aflicción. Les dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que haya dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Y así fue, porque Jesucristo resucitó al tercer día y se le apareció a sus discípulos y ellos se llenaron de gozo. De la misma manera, en medio del problema, en medio de la dificultad que enfrentes, si te humillas, hallarás gracia ante Dios. Si fallaste y estás recibiendo la cosecha de tu pecado, arrepiéntete, humíllate ante Dios, busca a Jesús para que seas purificado y restaurado, porque Dios te ama, Jesús te ama. Y si estás enfrentando una prueba, de igual manera, humíllate ante Dios, ve a Jesucristo y hallarás gracia. Ten una relación genuina con Dios para que venzas la dificultad y Él transforme tu amargura y tristeza en gozo y alegría. Jesucristo dijo en el mismo capítulo 16 de Juan, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, por diferentes razones, enfrentarás aflicciones, enfrentarás dificultades, enfrentarás injusticias, pero confía en Jesús. Humíllate
y permanece en Jesucristo. Permanece en Él. Ten una relación de verdad para que Jesús te dé la victoria, para que Dios te dé la victoria y salgas como un vencedor frente a cualquier dificultad. Jesucristo te ama. Si tú eres un cristiano de verdad, encontrarás muchas dificultades en este mundo. Personas que no te entienden, personas que se burlen de ti, personas que no comprendan tu amor por Jesucristo, tu deseo de santificarte, tu deseo de amar a Dios, de obedecerle. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 14, orando Jesús al Padre, le dijo, yo les he dado tu palabra a mis discípulos, dijo Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dijo al Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro amado Jesucristo nos protege. Nuestra vida está escondida con Jesucristo, nuestro Padre. Él es nuestro guardador. El objetivo de nuestro amado Jesús es salvarnos. Y como Él declara en el versículo 22 de Juan capítulo 17, Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús intercede por sus discípulos y le dice al Padre que no pide que el Padre nos saque de este mundo, sino que nos guarde y que en el mundo enfrentaríamos dificultades y que muchos, por el solo hecho de ser cristianos, nos iban a rechazar. Pero no importa, porque Jesucristo venció al mundo, venció al pecado y experimentamos su amor, su gloria, su presencia. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas para que haya unidad en el propósito que Dios tiene, en el amor. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, Jesucristo dice, yo en ellos y tú en mí, le dice al Padre. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, llegar al Padre. A través de Jesús llegamos al Padre. Y la presencia de Dios y la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace ser luz a este mundo. Para que el mundo crea en Jesucristo, para que con tus acciones, tu humildad, tu humillación, tu actitud de obediencia a Jesús, sirvas al prójimo, lo trates con amor y con respeto, y de esta manera puedas hablar de Jesús, y aquellos que no conocen a Jesucristo conozcan el amor de Dios y crean en Jesús y se salven. Jesucristo nos ama y Él en la oración final al Padre por sus discípulos, en Juan capítulo 17, versículo 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Cuán amor de nuestro buen Jesús, que roga al Padre para que estemos con Él. Y dice a continuación,
para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro amado Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, Hijo. Él está desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Y Él te ama y dio su vida por ti, para que te salves. Él quiere que le conozcas y que en medio de la dificultad que estás enfrentando, sepas que hay esperanza, hay vida en Jesús. Y también pueda ser sal, pueda ser luz a otros que no conocen de Jesucristo, para que sepan del amor de Dios. Y si seguimos leyendo el libro de Juan, nuestro amado Jesucristo intercede por los discípulos. Dice en el versículo 26 de Juan capítulo 17, Padre, les he dado a mis discípulos a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oró nuestro amado Jesús por sus discípulos, y Él quiere decirte que te ama. Jesús dio a conocer el amor del Padre por sus palabras y por sus obras, al punto de dar su vida en una cruz para salvarte, para que el amor de Dios esté en ellos, dice, esté en tu vida. El amor de Jesús esté en tu vida. Jesús, por medio del Espíritu Santo, more en ti. A continuación, el capítulo 18, versículo 1 del libro de Juan, declara: habiendo dicho Jesús estas cosas, esta oración y las palabras de los capítulos anteriores, ¿qué ocurre? Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, a donde estaba el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y a partir de ahí, ya sabes, viene el arresto y viene todo el proceso de aflicción y la prueba y tribulación tremenda que experimentó nuestro amado Jesús, y en menor grado también sus discípulos. Estas palabras que Jesucristo habló posterior a su última cena, Él las dijo porque te ama, porque estás enfrentando diferentes tipos de adversidad en este mundo, diferentes dificultades, diferentes problemas. Si has pecado, te ruego que te arrepientas, que pidas perdón a Dios en el nombre de Jesús y que te apartes de todo pecado y te consagres a Dios. Y las dificultades que enfrentes, Dios te ayudará, te purificará. Y si estás enfrentando problemas, situaciones injustas de cualquier tipo, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. El justo vivirá por la fe. Ve a Jesucristo, confía en Jesús, refúgiate en su palabra, en la oración, buscando su presencia. Humíllate. Clama a Dios con toda humildad. Permanece en Jesucristo, santificándote, obedeciéndole. Esto no es religiosidad. Esto es relación diaria con Dios a través de Jesucristo, amándole y obedeciéndole. El justo vivirá por la fe puesta en Jesucristo. Hoy en el mundo se están enfrentando graves problemas de violencia y de maldad, de enfermedades, de pestes, de crisis económicas. El hombre se ha rebelado, se ha entregado a la violencia, y la iglesia cristiana ha caído en apostasía. Fruto de esto,
es que las tinieblas cada día más se levantan y pronto comenzará la tribulación, la hora de la prueba, estos 7 años finales que se aproximan. Dios es justo, Él juzga con justicia, su presencia se aparta y por esta razón se aparta su protección y esto es creciente y se levantará la aflicción en este mundo. Por eso te ruego que rindas tu vida a Jesucristo hoy, que le busques, que te apartes de todo pecado, que te santifiques, que le ames, que obedezcas a Jesús. Porque si eres fiel, Dios te guardará, te librará, porque Él te ama. Jesucristo te ama. Nuestro Padre Celestial es bueno, para siempre es su misericordia. Para aquellos que con humildad le aman, le buscan a través de su Hijo Jesús y le obedecen. Aférrate a Jesús en estos tiempos que vienen, en estos tiempos de guerra, de crisis que se aproximan. Permanece en Jesucristo para que venzas las dificultades que estás experimentando en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, y para que venzas las dificultades de la hora de la prueba que se aproxima. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.